Hola a todos, ¿qué tal? Gracias a Dios tenemos la oportunidad de seguir estudiando la palabra del Señor, así que te doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio de célula, como se ha llamado en Centro Cristiano Peniel, con la mayor intención que es conocer más la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta a los romanos. Ahora nos toca estudiar el capítulo 4. Todos los capítulos anteriores, en todo momento, cada porción de la palabra siempre tiene una enseñanza. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 4 y quiero invitarte a que siempre tengamos presente que la palabra de Dios es un todo. Eso quiere decir que está completamente completa y que aunque estudiamos una porción, no está aislada. Al contrario, está completamente unida, completamente relacionada con la voluntad de Dios, y es entonces donde, aunque pareciera compleja, se vuelve sencilla, porque conociendo el propósito de Dios de manera directa para con el hombre, que es revelar su voluntad, bueno, pues entonces a través de ella estaremos conociendo lo que Dios quiere con nosotros. Te voy a invitar que me acompañes a través de una oración para, con la ayuda de Dios, estudiar esta parte de la Escritura y de la misma manera pedirle que nos pueda dar hoy el entendimiento y su bendición en lo que vamos a leer. Acompáñame en una oración. Bendito Señor, te damos muchas gracias, que si tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra es por tu gracia. Y queremos pedir la ayuda de tu Espíritu Santo para que por medio de él nuestra vida y pensamiento pueda recibir de ti tu enseñanza, tu dirección. Yo te pido que bendigas a los oyentes y que en ellos también tu presencia les acompañe para que el entendimiento y nuestro corazón esté listo para escuchar tu voz. Nos ponemos en tu dirección y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que la lectura que voy a tener en esta mañana está en la carta de los Romanos, del versículo 1 al versículo 12. Dice lo siguiente: ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, amigos, hay conceptos en la Biblia que tal vez pudieran parecer confusos o extraños, pero cuando conocemos su significado, pues estaremos mirando realmente la enseñanza. Aquí hay términos que sería bueno aclarar, como es circuncisión e incircuncisión. Y la palabra circuncisión significa lo siguiente: es una operación quirúrgica que se hace en el miembro del varón, donde la porción conocida como prepucio es cortada y quitada para que entonces esto queda circuncidado, así se llama. Y esta circuncisión en la historia de la Biblia viene en el capítulo 18 de Génesis, cuando Dios, a través de
darle a Abraham una instrucción para que él obedezca y a través de esto Abraham lleve a cabo muchas cosas en obediencia a lo que Dios le ha dispuesto. La primera, por comenzar, por ejemplo, en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, abandona todo lo que tienes aquí y ve a la tierra que yo te voy a dirigir. Porque haré de ti una nación grande, porque te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones. Y si Abraham caminó y obedeció a Dios. Entonces, esta parte de la circuncisión, pues bueno, es una señal donde Dios a través de eso manifiesta y hace presente que cada persona circuncidada es parte de esa descendencia de Abraham, como parte de una promesa que le hace de que haría de él una grande nación. Y obviamente la palabra incircunciso significa que no está circuncidado. De manera práctica, en la porción espiritual o en la parte bíblica que estamos leyendo, hablar de circuncidados es hablar de judíos. Hablar de incircuncisos es hablar de los que no son judíos. Y también en el contexto espiritual, hablar de circuncisos, que Pablo hace referencia ahora aquí en Romanos, es hablar de aquellos que espiritualmente conocen a Dios. Y hablar de incircuncisos es aquellos que no conocen a Dios porque no están en ese pacto que hubo con Abraham. Así que, primeramente, estos dos términos importantes a aclarar. Ahora vamos a la historia. En este capítulo se está mencionando a un personaje llamado Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Y por qué Pablo tiene que hablar de Abraham ahora en este punto a los romanos? Recapitulemos un poquito todo lo que se ha venido hablando. En primera instancia, recordar. Esta carta está dirigida a una nación romana en Roma, donde el propósito de Pablo es darles doctrina, que no es otra cosa más que enseñanza, el pensamiento de Dios, la parte necesaria que fundamenta la fe, que ahora es Pablo un predicador. Pablo es usado por Dios como apóstol, que significa enviado, para llevar el mensaje que Jesucristo vino a establecer en esta tierra. Y entonces, en medio de lo que va enseñando, pues va dándoles Pablo en esta carta a los romanos lo necesario por ir creyendo. Luego entonces, en medio de lo que va enseñando, pues va desarrollando el propósito de lo que Dios ha revelado al hombre, de la necesidad de conocer que somos pecadores, porque finalmente para esto fue escrita la palabra de Dios, que nosotros conociéramos o reconociéramos nuestra condición delante de Dios. De donde cada capítulo que se ha desarrollado, pues no hace más que mostrar la realidad humana, pero también la propuesta de Dios para poderle conocer. Hoy por hoy, la persona de Abraham es el ejemplo más claro que la palabra de Dios tiene y que ahora Pablo utiliza para mostrar lo que Dios quiere obrar a través, en este caso hoy, voy a hablar de la fe. Pero para hablar de la fe, tengo que referir el capítulo anterior, que es el capítulo 3, donde dice que la única forma en la que el hombre ha sido justificado es a través de la obra que Jesucristo hizo. Romanos 3, versículo 24, dice esto: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabra de justificación, como término nuevo, tiene que ver con el hecho de que la justificación significa que alguien, que algo está tomando mi lugar, que algo o alguien me está cubriendo de alguna cosa que yo debería de responder o que yo debería de pagar. Me justifica eso. Está por mí, digámoslo así. Así que los primeros 3 capítulos de Romanos no hacen más que demostrar la condición natural del hombre, que somos pecadores. Y el que seamos pecadores necesita entonces llevar a cabo el pago de esa consecuencia del pecado. El pecado, de acuerdo a Romanos 3, 23, dice que nos destituye de la gloria de Dios, nos saca, nos deja fuera de la voluntad de tener comunión con Dios. Entonces, la única manera para poder librar esa parte que el hombre a causa del pecado está destituido de Dios, es que alguien pague por nosotros, se tome nuestro lugar
alguien responda por esa culpa, alguien se acredite ese pecado, y entonces es Jesús el que por medio de su muerte, su sacrificio, justifica al ser humano. Y esto de que justifica es que entonces solamente por medio de él nos da lo que el hombre no puede tener, que es salvación. Quiero recordarte que la voluntad de Dios en todo momento es que el hombre sea salvo, pero a causa del pecado el hombre se perdió de esa salvación. Ahora, está Pablo tratando de explicar las cuestiones de las obras, porque introduce un término, como lo analizamos en el capítulo 2 y parte del 3 también, con respecto a algo conocido como la ley. Y la ley, hablando de los judíos, que es el concepto de dónde proviene esto, es las normas y estatutos que Dios les ordenó una vez que los saca de Egipto. Moisés lo hace, los lleva como libertador. Moisés recibe en el monte 10 mandamientos, que es de acuerdo a lo que se ha definido, la ley moral, que hasta el día de hoy sigue vigente, pero también recibe una ley sacrificial, una ley para expiación, para la relación con Dios, tratar de aclararla, de justificarla, y aquí otra vez entra la palabra de justificación, para tratar de justificarla por medio de sacrificios, por medio de actividades, de rituales y cosas, con la intención de que el hombre sea consciente de la necesidad que tiene de librar esas culpas con Dios. Pero entonces, hoy hablamos de la fe que hay para justificar al hombre. Y Abraham es mencionado aquí en los Romanos por 3 razones. Primero, a los judíos que les estaba enviando esta carta era necesario que pudieran saber que la fe de la cual ahora empezaba a hablar Pablo, no era una situación que estuviera ajena a lo que ellos como judíos habían recibido de la ley. Porque una de las cosas interesantes que tienen los judíos es que la ley obviamente la consideran la parte más importante por medio de la cual acercarse a Dios, porque sí se las enseñaron, pero sin en cambio, y de hecho una de estas cosas Jesús les acusa a los fariseos es la siguiente. Bueno, de hecho hace referencia a Jesús a un profeta, que es el profeta Isaías, diciendo lo siguiente: es que en ustedes se cumple lo que el profeta Isaías dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, llegaron a ser tan escrupulosos queriendo obedecer la ley que incluso una porción de los judíos, llamada fariseos, todavía le agregaban muchísimas cosas más, así como muy exigente, para que eso pareciera ser que cumplía mejor la ley. Sin en cambio, solo era un acto exterior y no una convicción interior, que es donde la parte de hoy, vamos a hablar de la fe, es algo que Dios necesita del ser humano. Y la ley, entonces, no tiene más propósito que revelarnos a nosotros, el ser humano, lo que hay en el corazón, que es nuestra naturaleza pecadora. Porque quiero recordarte que el pecado en sí es el que nosotros mostramos por medio de esa ley. Pablo va explicando y también lo dice, por ejemplo, en la carta de Gálatas, capítulo 3, hace mención de que el propósito de la ley es para que nosotros podamos entender nuestra naturaleza pecadora. Porque somos pecadores, por eso pecamos, y no al revés. Porque a veces nosotros queremos justificarnos con las obras, que es algo que vamos a seguir hablando de esto. Pensamos que porque hacemos cosas malas, por eso somos pecadores. Y entonces nuestro pensamiento lógico es: pues no hago pecados para que entonces no me descalifique Dios, y por buenas obras quiero ganarme su aprobación. La verdad es que no, porque el que yo haga pecados no me hace pecador. Es al revés, porque yo soy pecador, hago pecados. Y en esa naturaleza de pensamientos, en esa idea, es donde Pablo hoy dice: Abraham, lo que él hizo, ¿por qué fue? ¿Por obedecer la ley o por poder creerle a Dios? Bueno, entonces Pablo tiene que hablarles a los judíos y decir: esto de creer en Dios por encima de la ley ya lo hacía Abraham. Por eso tuvo que hablarles a los judíos de Abraham.
menciona ahora a Abraham para demostrar que antes de la ley, Abraham ya estaba ejerciendo la parte de la fe. Abraham ya estaba caminando en lo que Dios pide del hombre, que creamos en él. Y también habla ahora de Abraham para poner la muestra práctica de cómo es creer en Dios y cómo es tener fe en esa justificación que ahora explicará por medio de Jesucristo. Entonces la ley nos muestra el pecado, pero ahora la justificación solamente viene por fe. Hebreos 11, versículo 6, dice algo que es necesario para nosotros poder recibir esa justificación, en este caso, creer la obra de Jesucristo. Dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios, pues cualquiera que le crea, cualquiera que le busque, tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que el concepto de fe hoy es indispensable, siempre ha sido indispensable para acercarnos a Dios. Abraham entonces, él era un hombre incircunciso antes de recibir ese pacto de la circuncisión. Recuerda que al principio aclaramos estos conceptos, ¿verdad? Estas definiciones. Bueno, pues entonces aquí en Romanos 4 dice que Abraham, el padre de la circuncisión, estoy hablando ahora del versículo 12, dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y esto ocurre de la siguiente manera. Abraham es considerado también el padre de la fe. Y en Abraham se presentan los dos escenarios, los dos momentos donde, por esa razón, hoy Pablo lo toma como ejemplo para poder demostrar lo siguiente. Si alguien dijera, no, la ley es lo único que nos va a acercar a Dios, entonces Abraham no hubiera recibido las promesas de parte de Dios hasta que no lo hubieran circuncidado. Recuerda que te dije que está en el capítulo 18, cuando Dios le pide que se circuncide. Pero entonces, desde el capítulo 12, ya está Dios obrando en la vida de Abraham. ¿Y qué pasó entonces? Del 12 al 18 son experiencias o momentos que no eran en la parte que Dios toma y enseña a Abraham, ¿no? Porque antes de ese pacto, él era un incircunciso, o sea, no había un pacto. Pero ¿qué es lo que entonces está queriendo demostrar Pablo para nosotros el día de hoy? Hoy vamos a la parte práctica, para nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios. Que no somos, por lo menos yo hablo por mí, porque a lo mejor ahorita quien nos está escuchando diga no, pero yo sí, por lo menos hablo por mí, yo no soy judío de nacimiento. ¿Habrá judíos de nacimiento? Claro. Y ellos dirán, pero yo sí soy judío y yo sí tengo la ley, pero yo no la tengo. ¿Por qué razón vendría entonces hoy a tener que yo escuchar esto y a mí qué si no soy judío? Pero quiero recordarte que la palabra de Dios tiene el propósito de acercarnos a Él. Y entonces, hoy, por encima de una ley, por encima de unos rituales, religiones o cosas que el hombre quisiera cumplir, está la fe en la obra que Jesucristo ha hecho. Porque la ley no es posible que nos pueda dar salvación. Porque si fuera la ley la posible, la única para que encontráramos esa salvación, no habría razón de que alguien nos pudiera justificar. Ahora, la ley lo que tiene es que nos ha traído un problema. Voy a leer Gálatas, capítulo 3, en el versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La ley vino a ser maldición para el ser humano por la siguiente causa, porque no la puede cumplir. Y al no poderla cumplir, cada vez se envuelve más. Era necesario que entonces alguien nos justificara para que entonces viniera esa salvación. Y la única forma de encontrar esa justificación era en Jesucristo. Y la única manera para recibir esa justificación, que es lo que hoy estamos analizando, es por medio de la fe. La fe activa que hubo desde antes de un pacto, desde antes de una ley en Abraham. Y no solamente como una mera declaración de decir, bueno, sí creo y ya, porque ahora vamos a hacer referencia de la vida de Abraham, que es de donde comenzamos a llevar a cabo esta señal, esta porción con Pablo. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue el padre de la ley, fue el padre de la fe. Y Abraham creyó a Dios, y entonces leímos aquí en Romanos, dice, creyó y le fue contado por justicia. Alguien diría, pues claro, pues eso es fácil. Bueno, veamos ejemplos de la vida de Abraham. Primeramente le dice, capítulo 12 de Génesis, verso 1 y verso 2. Vete de tu tierra y de tu parentela, abandona todo. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, y él salió de donde estaba, dejó todo, sin saber a dónde iba. Dejó todo sin saber a dónde iba y nada más lo hizo porque Dios se lo estaba diciendo. Dice versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Y eso es dejar que Dios haga el todo en su vida. Luego, en otro ejemplo de fe, por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que otro paso más de fe que hace Abraham para con Dios es vivir como extranjero. Estar allí, aunque sabes que no es tu lugar, pero sigues confiando en Dios. Otro ejemplo de fe que tiene Abraham, dice versículo 11 de Hebreos, capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto es porque ya siendo viejos, 90 años, Dios les dice, van a tener un hijo. Primeramente, Sara ya no tenía menstruación. Segundo, era estéril. Y aún con eso, Dios les dice, van a tener un hijo. Cuando escucha esta noticia, Sara se ríe, claro, y dice, ¿cómo va a ser? Ni tenemos la edad, ya no tengo menstruación, y además de todo soy estéril, y todavía te voy a tener un hijo. Pues se ríe, y entonces le dice a Dios, bueno, pues te reíste, pues ahora se va a llamar Isaac, que significa risa. Y bueno, seguramente se reían cada vez que hablaban de esta historia. Otra muestra de fe es cuando dice que le pide, versículo 17, ahora leo, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Esto todavía es más tremendo. Recuerda ahorita, el hijo que les nace es un hijo de misión imposible, por así llamarlo, que solamente pudo ocurrir por medio de la palabra de Dios y porque Abraham y su esposa Sara le creyeron, tuvieron fe. Bueno, pues este tesoro tan valioso como su hijo, ahora Dios se lo pidió a Abraham y él creyó, porque en cada porción de la vida de Abraham no dudó. La historia que hay con Abraham y con Isaac nos narra y dice que Abraham escucha el llamado, prepara las cosas, se lleva a su hijo, lo suben a un monte. Abraham no dudó, preparó la leña, puso las cosas, montó al hijo, lo subió allí al altar, preparó, agarró el cuchillo y ya estaba dispuesto a bajarlo cuando tuvieron que detenerlo. Pero esto sucede que en la propia fe, explica ahí en Hebreos, Abraham tenía tanta confianza en Dios
de aún poder matar a su hijo, creyendo que Dios era capaz de aún de resucitarlo. Porque el creer en Dios tiene que ver con el saber que si Dios ha dicho algo y yo lo obedezco, el que se va a encargar de lo que suceda es Dios. Tú y yo, de manera práctica, en todo lo que hemos estado en este momento platicando, estudiando del libro de Romanos, capítulo 4, necesario es que tengamos un tipo de fe así, de entrada para creer en la salvación que viene en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 13, 14, el apóstol Juan dice que en cuanto a poder recibir el nuevo nacimiento, tener el nuevo nacimiento y el poder tener la salvación, entonces necesario es creer en Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 13, 14 dice lo siguiente: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta referencia de una serpiente que es levantada está en el libro de Números capítulo 21, versículo 9. Usted puede investigar esta historia y es la siguiente. El pueblo de Israel, estando en el desierto, recibe unas serpientes venenosas. Obviamente pican a la gente, se muere la gente clama a Dios, se arrepiente porque por pecado de ellos viene esta consecuencia y piden ayuda. Y Moisés levanta la voz a Dios y Dios le dice: haz una serpiente de bronce, levántala, y cualquiera que le pique a una serpiente, que la mire y se parecerá salva. Usted dirá: ¿cómo será esto? Necesitamos un antídoto. En el desierto, ¿a dónde corremos? A lo mejor alguien diría: córtenle la herida, saquen el veneno, vamos a ver qué pasa. Pero no, la ordenanza de Dios fue: mire la serpiente, tenga fe que esto le va a salvar. Y obviamente, seguramente había quienes no creían y morían. Pero habría otros que se aferraban y decían: pues yo no sé qué va a suceder, pero yo obedezco lo que me dicen, quiero creer, y obviamente habían sido salvos. Jesucristo muere en una cruz. Como el ejemplo que puso de esa serpiente, se levantó también en una cruz, en un monte, y la invitación para poder el hombre ser libre de sus pecados. Que la ley nos revela eso, muestra nuestra naturaleza, donde también leímos hace enseñanzas atrás en el capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos nos corrompimos, somos pecadores. La única forma para ser librados de esta condenación que viene a causa de ser pecadores es creer en Jesucristo, porque la obra, si vamos a hablar de obras, si vamos a hablar de algo que sí nos pueda justificar, que alguien sí la pueda cumplir al 100%, solo es una persona, y esa es Jesucristo. Porque cuando no la podemos cumplir, se vuelve maldición. Y esto que acabamos de ver es que de esa maldición, de ese pecado, de esa condenación que el hombre tiene, la única persona que nos va a poder sacar adelante y justificar, que sería la palabra correcta, es Jesucristo, a través de depositar nuestra confianza en Él. Así que no es solamente una fe de palabras, es una fe de depositarle mi vida. Cuando cualquiera de nosotros ha decidido creer en Jesucristo, no se trata de tomar una religión más, no se trata de tomar solo un nombre, de decir hoy soy cristiano, o hacer una sencilla oración. No solamente es eso, es decidirse a confiar en Dios en cada parte de mi vida y buscar a través de la palabra de Dios la indicación, cómo Dios me pide ahora organizar mi tiempo, cómo Dios me pide ahora que mis pensamientos sean los convenientes, como Dios me enseña en su palabra el poder llevar mi vida como familia, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, porque la Biblia está llena de instrucciones de donde entonces una persona que dice haber creído en Jesucristo, sus acciones lo tienen que mostrar. No sus palabras, no el hecho de ir a un lugar como algo religioso, porque el que alguien vaya a una reunión cristiana o donde se habla la palabra de Dios, eso no lo convierte en alguien ya perdonado o salvo. El que alguien tenga
muchos estudios o conocimiento de la palabra de Dios, eso no lo hace ya justificado. El que alguien tenga un ritual muy tremendo, cualquiera que sea, en cuanto a querer llevar a cabo algo muy sobrenatural, no lo hace, no lo justifica. La única justificación viene por Jesucristo, por la obra que Él llevó a cabo, el amor y el perdón que Él manifestó en la cruz del Calvario. Y es donde el ser humano, donde tú y yo, tenemos que mostrar la entrega completa con Él, por medio de mis acciones, mi nuevo nacimiento, mi nueva naturaleza. Pablo menciona en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, del versículo 15 en adelante, dice, es que hoy son tus acciones, hoy tienes que cambiar, revístete del nuevo hombre, despójate del viejo hombre, quita tu naturaleza pecadora, renueva tus pensamientos y entonces empieza a dar ejemplos. El que roba, ya no robe, ahora trabaje. El que miente, ya no mienta, ahora hable verdad. El que hablaba palabras deshonestas, ahora hable palabras de cordura, que sean gratas al oído. Y el que se enojaba, ya no se enoje, ya no peque. Y bueno, eso es en una cuestión de que, como ya soy justificado, entonces hoy vivo bajo la palabra de Dios. Y Abraham fue el padre de la fe, porque eso fue lo que Abraham hizo. Recibe el sello del pacto, dice, como muestra. Claro, porque Dios siempre da garantías. Y hoy la garantía que Él nos da no es una señal, no necesitamos circuncidarnos físicamente, sino circuncidarnos el corazón. Y allí hemos recibido, de acuerdo al libro de la carta de los Efesios, el sello, las arras, la muestra, la promesa de Dios que en nuestro corazón está el Espíritu Santo, para que por medio de su obra nosotros seamos redarguidos, traiga convicción de pecado, nos ayude a vivir correctamente, a buscar la santidad con Dios, nuestra vida sea impulsada por la presencia del Espíritu Santo. Así que no se trata de cuestiones exteriores, sino en lo interior para que se muestre a lo exterior. Ese es el orden que Dios ha querido. Eso es lo que Jesús buscó con respecto a los fariseos cuando ellos se vanagloriaban de las obras, de la ley que cumplían, que realmente nunca la cumplieron. Pero Dios les dijo, era necesario que la ley mostrara el pecado para que entonces el hombre entendiera que no son por las obras, es por la fe en Jesucristo. Amados, queridos amigos, Dios nos ayude para que nuestra fe crezca, para que tengamos una fe completa en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que pidámosle al Señor, Señor, dame más fe, ayúdame a creer en ti, perdona mi incredulidad. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Señor. Y esto Dios lo puede hacer. Que el Señor nos permita que a través de estudiar su palabra, nuestra fe sea aumentada cada vez más. Una fe tan inmensa podamos tener que aún podamos hacer cosas mayores como nuestro Señor Jesús hizo. Esa fue su promesa, para que al creer en Él, todo sea posible. Queridos amigos, nos vemos la próxima. El Señor nos siga ayudando. Y yo te invito, antes de despedirnos, te invito a ti que escuchas en desafío, creer en Jesucristo. Créele a Él. Cree que su sacrificio es suficiente. Cree que no necesitas ninguna otra justificación de ley, de acciones, de religiones. Cree que Jesucristo hizo todo para que tú puedas ser perdonado. Cree en Jesucristo para saber que tu vida tiene futuro y cambio solamente en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso se lo dijo Pablo en una cárcel a un hombre, y ese hombre creyó y se arrepintió, y toda su familia vino también con él a creer en Jesús. Así que todo eso es posible, y esa es la invitación que yo tengo para ti hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Te envío un gran abrazo. Seguimos en esta enseñanza, seguimos en esta aventura de conocer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que haga en ti su obra. Nos vemos la próxima. Saludos.